¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto estar este sábado aquí con ustedes compartiendo esta mañana, disfrutando, leyendo la hermosa, bendita palabra de Dios. Sí, ya finalizamos la semana y con ello también finalizamos la semana número 28 de lectura. Me siento muy alegre, me siento muy contento, pero sobre todo muy bendecido de que Dios me permita continuar compartiendo su palabra y continuar haciéndolo cada día y cada semana. Ya llevamos 28 semanas consecutivas y eso es algo por lo cual y por muchas cosas más, claro, hay que darle gracias a nuestro Padre Celestial. Yo les deseo que tengan un fin de semana de gran bendición, un fin de semana tomados de la mano de Dios, caminando con nuestro Padre Celestial, en donde este día de reposo o Shabbat, ¿verdad? Nosotros podamos meditar en todas las hermosas cosas que Dios ha hecho por nosotros, todas las bendiciones que nos ha dado, cómo nos cuida, nos bendice, nos protege, nos ampara, nos sustenta, nos provee y nos ama cada día. Y todo aquello que creó con su mano y hoy en día también podemos disfrutar nosotros en nuestras vidas. Que Dios bendiga a sus familias, a sus seres queridos. Les envío un fuerte abrazo y deseo de todo corazón que Dios los abrace más grande y fuertemente con todo su maravilloso amor. Y vamos a comenzar con la lectura del día de hoy, como siempre, no sin antes pedirle a nuestro Padre Celestial que Él sea quien nos edifique, que Él sea quien nos guíe, que Él sea quien nos enseñe, que nos revele y que nos permita entender y comprender lo plasmado en su sabiduría, que es la hermosa y bendita palabra de nuestro Padre Celestial. Hoy también, conforme al orden, ¿sí?, de la Biblia cronológica, día por día, vamos a regresar, ¿sí?, a la lectura, sí, que continuamos con el profeta Isaías, porque es la época. Ayer leímos Reyes y leímos Crónicas, anteriormente leímos a los profetas, y a Miqueas, sí, y a Oseas también lo leímos, sí. Todos estos profetas, sí, valga la redundancia, profetizaron en esta época de los reyes. Por eso es que se hace una combinación. Oseas, Miqueas, eh, Amos, ¿sí?, fueron profetas de la misma época, ¿sí? No era un profeta por cada periodo, sino eran muchos hombres de Dios transmitiéndole al gran pueblo de Israel. Y digo gran porque no porque fuera el mejor de los pueblos, porque era bien desobediente, muy parecido a nosotros, ¿verdad? Sí, pero era un pueblo muy numeroso y muy extenso. La labor para un solo profeta era muy complicado, por eso Dios ocupó a todos aquellos hombres, ¿sí?, con ese corazón dispuesto a obedecer y a asumir la responsabilidad de transmitir la palabra de nuestro Padre Celestial, ¿sí? Porque lo que Dios aquí plasma, incluso hasta hoy en día, no es sencillo ni leerlo, ni entenderlo, ni tampoco compartirlo. Sin embargo, se los digo de todo corazón, es lo mejor que podemos hacer, porque a través de la lectura completa de la palabra entendemos y comprendemos las cosas que Dios nos revela y la sabiduría que Dios nos transmite en la misma. Y vamos a comenzar con el capítulo número 13 de Isaías. Vamos a leer hasta el 17, ¿sí? Y dice el número 13 de la siguiente manera: Profecía sobre Babilonia revelada a Isaías, hijo de Amós. Levantad bandera sobre un alto monte, alzad la voz de ellos, alzad la mano para que entren por puertas de príncipes. Yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis valientes para mi ira, a los que se alegran con mi gloria. Estruendo de multitud en los montes como de mucho pueblo, estruendo de ruido de reinos, de naciones reunidas. Jehová de los ejércitos pasará revista a las tropas para la batalla. Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Aullad, porque cerca está el día de Jehová. Vendrán como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y se desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenará de terror, angustias y dolores. Se apoderarán de ellos, tendrán dolores como mujer de parto.
Se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros de llamas. He aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán a luz, y el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de Ofir al hombre, porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos. Y en el día del ardor de su ira, y como gacela perseguida y como oveja sin pastor, cada cual mirará hacia su pueblo, y cada uno hacia su tierra. Cualquiera que sea hallado será lanceado, y cualquiera que por ellos sea tomado caerá a espada. Sus niños serán estrellados delante de ellos, sus casas serán saqueadas y violadas sus mujeres. He aquí que yo despierto contra ellos a los medos, que no se ocuparán de la plata, ni codiciarán oro. Con arco tirarán a los niños y no tendrán misericordia del fruto del vientre, ni su ojo perdonará a los hijos. Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a los que trastornó Dios. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada, sino que dormían allí las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones. Allí habitarán avestruces, y allí saltarán las cabras salvajes. En sus palacios aullarán hienas y chacales en sus casas de deleite. Y cercano a llegar está su tiempo, y sus días no se alargarán. Capítulo número 14. Porque Jehová tendrá piedad de Jacob, y todavía escogerá a Israel y lo hará reposar en su tierra. Y a ellos se unirán extranjeros y se juntarán a la familia de Jacob. Y los tomarán a los pueblos y los traerán a su lugar. Y la casa de Israel los poseerá por siervos y criadas en la tierra de Jehová. Y cautivarán a los que los cautivaron. Y señorarán sobre los que los oprimieron. Y en el día que Jehová te dé reposo de tu trabajo y de tu temor, y de la dura servidumbre que te hicieron servir, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás: como paró el opresor, como cavó la ciudad codiciosa de oro, quebrando Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores, el que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Toda la tierra está en reposo y en paz, se cantaron alabanzas, aún los cipreses se regocijarán a causa de ti, los cedros del Líbano, diciendo: desde que tú pereciste no ha subido cortador contra nosotros, el Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirse, hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán: tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros, descendiendo al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: este es aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló las ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Todos los reyes de las naciones y todos ellos yacen con honra, cada uno en su morada. Pero tú, echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura como cuerpo muerto hollado. No serás contado con ellos en la sepultura, porque destruiste tu tierra, mataste tu pueblo, no será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. Preparad sus hijos para el matadero por la maldad de sus padres,
no se levanten ni poseen la tierra, ni llenen de ciudades la faz del mundo, porque yo levantaré contra ellos, dice Jehová de los ejércitos, y raeré de Babilonia el nombre y el remanente, hijo y nieto, dice Jehová, y la convertiré en posesión de erizos y en lagunas de agua, y la barreré con escobas de destrucción, dice Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado, que quebrantaré al asirio en mi tierra y en mis montes lo hallaré, y su yugo será apartado de ellos y su carga será quitada de su hombro. Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra y esta la mano extendida sobre todas las naciones, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, y quién lo impedirá. Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? En el año que murió el rey Acaz fue esta profecía. No te alegres tú, Filistea, toda por haberse quebrado la vara del que te hería, porque la raíz de la culebra saldrá, porque de la raíz de la culebra saldrá áspid y su fruto serpiente voladora. Y los primogénitos de los pobres serán apacentados y los menesterosos se acostarán confiados, mas yo haré morir de hambre tu raíz y destruiré lo que de ti quedare. Aúlla, oh puerta, clama, oh ciudad, disuelta estás toda tú, Filistea, porque humo vendrá del norte, no quedará uno solo en sus asambleas. ¿Y qué se responderá a los mensajeros de las naciones? Que Jehová fundó a Sión y que ella y en ella se acogerán a los afligidos de su pueblo. Capítulo número 15. Profecía sobre Moab. Cierto de noche fue destruida Ar de Moab, puesta en silencio. Cierto de noche fue destruida Kir de Moab, reducida a silencio. Subió a Bayit y a Dibón, lugares altos, a llorar sobre Nebo, y sobre Medeba aullará Moab. Toda cabeza de ella será rapada y toda barba rasurada. Se ceñirán de cilicio en sus calles, en sus terrados y en sus plazas aullarán, deshaciéndose en llanto. Esbón y Elale gritarán hasta Jaasa se oirán sus voces. Por lo que aullaron los guerreros de Moab, se lamenta el alma de cada uno dentro de él. Mi corazón dará gritos por Moab, sus fugitivos huirán hasta Zoar, como novilla de tres reyes por la cuesta de Lujib. Subirán llorando y levantarán grito de quebrantamiento por el camino de Obraín. Las aguas de Nimrim serán consumidas y se secará la hierba, se marchitarán los retoños, todo de todo verdor perecerá. Por tanto, la riqueza que habrán adquirido y las que habrán reservado, las llevarán al torrente de los sauces, porque el llanto rodeó los límites de Moab. Hasta Eglaim llegó su alarido, y hasta ver Elim su clamor. Y las aguas de Dimón se llenarán de sangre, porque yo traeré sobre Dimón males mayores. Leones a los que escaparen de Moab y a los sobrevivientes de la tierra. Capítulo número 16. Enviad cordero al Señor de la tierra desde la celda del desierto al monte de la hija de Sión. Y cual ave espantada que huye de su nido, así serán las hijas de Moab en los vados de Arnón. Reúne el consejo, haz juicio, pon tu sombra en medio del día como la noche, esconde a los desterrados. No entregues a los que andan errantes, moren contigo mis desterrados, oh Moab. Sé para ellos escondedero de la presencia del devastador, porque el atormentador fenecerá, el devastador tendrá fin, el pisoteador será consumido de sobre la tierra, y se dispondrá el trono de misericordia, y sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de David, quien juzgue y busque el juicio y apresure la justicia. Hemos oído la soberbia de Moab, muy grande es su soberbia, su arrogancia y su altivez, pero sus mentiras no serán firmes, por tanto aullará Moab, todo el que aullará, gemiréis en gran manera, abatidos por las tortas de uva de Kir Areset. Porque los campos de Esbón fueron talados y las vides de Sima. Señores de naciones pisotearán sus generosos sarmientos. Habían llegado hasta Jazer y se habían extendido por el desierto. Se extendieron sus plantas, pasaron el mar, por lo cual lamentaré con lloro a Jazer por la viña de Simna. Te regaré con mis lágrimas, oh Esbón y Eleale, porque sobre tus cosechas y sobre tu siega caerá el grito de guerra.
quitado es el gozo y la alegría del campo fértil, y en las viñas no cantarán ni se regocijarán, no pisará vino en los lagares el pisador, he hecho cesar el grito del laguero, por tanto mis entrañas vibrarán como arpa por Moab, y mi corazón por Kir-Hareseth, y cuando apareciere Moab cansado sobre los lugares altos, cuando venga a su santuario a orar, no le valdrá. Esta es la palabra que pronunció Jehová sobre Moab desde aquel tiempo, pero ahora Jehová ha hablado diciendo, dentro de 3 años, como los años de una jornalero, será abatida la gloria de Moab, con toda su gran multitud, y los sobrevivientes serán pocos, pequeños y débiles. Y dice el capítulo número 17. Profecía sobre Damasco. Y aquí Damasco dejará de ser ciudad y será un montón de ruinas. Las ciudades de Aroer están desamparadas, en majadas se convertirán, dormirán allí y no habrá quien los espante. Y cesará el socorro de Efraín y el reino de Damasco. Y lo que quede de Siria será como la gloria de los hijos de Israel, dice Jehová de los ejércitos. En aquel tiempo la gloria de Jacob se atenuará y se enflaquecerá la grosura de su carne, y será como cuando el segador recoge a los la mies, y con su brazo ciega las espigas, será también como el que recoge espigas en el valle de Refaín, y quedarán en él rebuscos, como cuando sacuden el olivo, 2 o 3 frutos en la punta de la rama, 4 o 5 en sus ramas más fructíferas, dice Jehová, Dios de Israel. En aquel día mirará el hombre a su hacedor, y sus ojos contemplarán al Santo de Israel, y no mirará a los altares que hicieron sus manos, ni mirará lo que hicieron sus dedos, ni a los símbolos de acera, ni a las imágenes del sol. En aquel día sus ciudades fortificadas serán como los frutos que quedan en los renuevos y en las ramas, las cuales fueron dejados a causa de los hijos de Israel. Y habrá desolación, porque te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio. Por tanto, sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmiento extraño. El día que las plantes, las harás crecer y harás con que su simiente brote de mañana. Pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y del dolor desesperado. Hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar, y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Los pueblos harán estrépito como de ruido de muchas aguas, pero Dios los reprenderá y huirán lejos, serán ahuyentados como el tamo de los montes de delante del viento, y como el polvo de delante del torbellino. Al tiempo de la tarde aquí la turbación, pero antes de la mañana el enemigo ya no existe. Esta es la parte de los que nos aplastan, y la suerte de los que nos saquean. Aquí, en estos 4 capítulos, 13, 14, 15, 16 y 17, 5 capítulos, habla sobre las profecías y sobre los hechos que se van a presentar, ¿sí?, en aquellos pueblos, ¿sí?, o aquellos imperios y aquellas ciudades, las cuales en un principio Dios utilizó para reprender, para corregir al pueblo de Israel, ¿verdad? ¿Sí? Asiria lleva a Israel 10 tribus, reino del norte, ¿sí?, en cautiverio. Posteriormente es Babilonia el que lleva en cautiverio al reino del sur, que es la tribu de Judá y de Benjamín, en donde estaba ubicada la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? En Judá, Jerusalén. Pero sin embargo, estas mismas naciones, ¿sí?, habían provocado que el pueblo de Dios se contaminara en la desobediencia, en el rechazo, la idolatría, ¿sí? Sé que suena como algo simple, ¿no? Desobediencia, rechazo, idolatría, pero era algo tremendo, una descomposición social muy profunda, ¿sí? Un desapego al respeto de Dios, ¿sí? Abominaciones, ¿sí?, como el hecho de el sacrificar y el derramar sangre inocente, ¿sí? Era tal el nivel de locura que había provocado la desobediencia, ¿sí?, que niños recién nacidos eran echados en el fuego. Podemos leer cómo la palabra se describe los sucesos, ¿sí?, que se presentarán en contra del pueblo de Israel, ¿sí? Pero en esa época hubo madres que prefirieron matar a sus hijos para poder comer, ¿sí? En esa descomposición, en ese nivel de maldad, estaba el corazón del pueblo de Israel, donde, ojo, donde una madre prefería
matar a su hijo para comérselo. Díganme, ¿sí? Una pequeña reflexión. ¿Qué madre, ¿sí? Antes de decidir mejor cortarse un brazo para alimentar a su pequeño, ¿sí? Decide matar a su pequeño para alimentarse ella misma? Yo creo que cualquier madre que ama a sus hijos, yo creo que el 99.99% hoy en día, sin duda, los padres somos capaces de dar la vida por los hijos y eso, yo creo que en eso todos estamos de acuerdo y además que lo hacemos día con día, ¿no? No quitarnos la vida literalmente, aunque yo creo que si hubiese necesidad de hacerlo tampoco dudaría, ¿verdad? Pero el nivel de maldad estaba fuera de control. Perversidad, como la de Sodoma y Gomorra. Y no se trata de que estemos de persinados ni espantados, pero se trata también de tener muy claro lo que está bien y lo que está mal y lo que es deplorable, ¿sí? A nuestro alrededor. Y en esos tiempos había muchas cosas deplorables, actos y conductas que no pueden considerarse ni como libertades, ni como inclusivas de ningún tipo, porque son actos y conductas deplorables. Una de ellas, sí, porque había muchas, era el derramamiento de sangre inocente, de niños, de jovencitas, de vírgenes, etcétera. El asunto que ellos tenían contentos a sus supuestos dioses, ¿sí? A los pedazos de piedra, metal o madera a los cuales adoraban, matando personas inocentes, ¿sí? Pero además había muchísimas cosas más. Las pueden leer ahí en las Lamentaciones de Jeremías. Que pronto vamos a llegar a sus 5 capítulos, que son de mucha y muy profunda reflexión. Aquí Dios nos explica cómo a los mismos pueblos que Él ocupó para someter, para raer con el pecado y la maldad, ¿sí? Así como lo hizo con el diluvio en la época de Noé, hoy lo hizo a través de Babilonia y de Asiria. ¿Sí? Asiria se encargó de raer la maldad y someter en cautiverio al reino del norte, conformado por 10 tribus, y Babilonia se encargó de someter y raer la maldad y llevar en cautiverio a Judá y Efraín, que eran el reino del sur. Sin embargo, estas mismas naciones fueron los que provocaron que Israel prevaricara, que Israel se contaminara de la idolatría. ¿Fue responsabilidad también de Israel? Claro que sí. Ellos abrieron su corazón a la idolatría. Pero Babilonia, sí, que en este caso la ciudad de Damasco pertenecía a Babilonia y a Siria también por su lado, no que pertenecían ahí, sino cada uno, ¿sí? Expresaban y afirmaban que ellos habían derrotado no al pueblo de Israel, sino al Dios de Israel, que sus dioses eran mejores que nuestro Padre Celestial, bueno, cuando sus dioses definitivamente ni siquiera existían, ¿verdad? Y ellos, en su falta de conocimiento, en su falta de disposición a Dios y de respeto a Dios, ni siquiera se dieron cuenta que fue el mismo Padre, nuestro Padre Celestial, el que los ocupó para reprender a su pueblo, para corregir el camino del pueblo de Dios, ¿verdad? Por ello Dios deja muy claramente a través de la profecía, así como permitió la esclavitud en Egipto y luego reprendió a Egipto, así también permitió el cautiverio por parte de Asiria y después de Babilonia y reprendió a Asiria y a Babilonia. Aquí se resalta, ¿sí?, la ciudad de Moab, ¿sí? El imperio babilónico se llenó de soberbia. Nabucodonosor, podemos leer la historia en donde Dios lo convirtió en bestia, le quitó todos sus sentidos y era una bestia literalmente que habitaba en el campo. Mas, sin embargo, cuando Nabucodonosor reconoció a nuestro Padre la majestad y la potestad de nuestro Padre Celestial, Dios le devolvió sus sentidos y no tan solo sus sentidos, sino los restableció en el reino. Posteriormente y más adelante, Balsasar, ¿sí?, el que viene siendo nieto de Nabucodonosor, ¿sí?, faltó al respeto a Dios, ¿sí?, con el hecho de desobedecerlo, de ensoberbecerse e incluso, ¿sí?, de utilizar todos los utensilios sagrados que Nabucodonosor había llevado de
Jerusalén, desde el templo de Salomón a Babilonia, para hacer un festejo burlándose de nuestro Padre Celestial. Es la parte donde Dios le escribe en la pared, teque, teque, algo así, ¿no? Mene, mene, tekel, me falta una palabra más, pero le acaba con su reino en ese mismo momento a manos del imperio medo-persa, como estaba establecido muchos años antes en la profecía de el profeta Isaías. Sí, eso es por un lado lo de Babilonia, ¿sí? La soberbia, el creer que habían derrotado a Jehová de los ejércitos, al Dios de Israel, a nuestro Padre Celestial. Por otro lado, la ciudad de Moab. La ciudad de Moab creía en, no recuerdo el nombre del dios falso que se habían inventado los moabitas, ¿sí? Pero se lo atribuían al dios, le atribuían capacidades de guerra, ¿sí? No recuerdo si era Moloch, Baal, no era Baal, era de otros, pero los moabitas le habían asignado a su dios falso capacidades de guerra, protección, ¿sí? Y entonces Dios les muestra a cada una de estas ciudades que sus dioses simplemente son pedazos de metal, piedra o madera tallados por el mismo hombre, que son cosas muertas, que son materiales, ¿sí? Tallados, que no tienen voz, que no tienen habla, que no tienen vida y por supuesto que no tienen el poder que tiene su majestad. Uno de los motivos por atacar a Moab, ¿sí?, muy cruelmente y hacerla añicos era el hecho de la soberbia que ellos sentían, ¿sí?, y el amparo que ellos sentían de su Dios. Repito, no recuerdo quién era, pero creo que era Molo o Dagón. No, Dagón era de los filisteos, sí, porque cada uno tenía sus dioses. Pero ese era el motivo, ¿sí? Mostrarle tanto a los moabitas como a su pueblo Israel que el Dios en el que ellos creían, el que se habían inventado y al que le habían atribuido capacidades de guerra, como a Baal, ¿sí? Las otras ciudades le atribuyeron capacidades, ¿sí?, sobre la cosecha, sobre la abundancia, sobre la prosperidad. Igual a Cera le atribuyeron capacidades, ¿sí?, de fertilidad y otras cosas más, de belleza y algo así, ¿no? Cada vez que Dios atacaba esos espacios era para demostrar, ¿sí?, que sus dioses no tenían ninguna atribución, no tenían ningún poder. Y de esa manera, no solo le mostraba al pueblo de Israel que estaban equivocados en esa creencia, sino también le mostraba a los mismos pueblos que vivían sometidos a esas idolatrías, a esas falsas creencias, a esas mentiras como las que existen hoy en día, ¿sí? Como hoy en día engañan a la gente con la hechicería, con la adivinación, leyéndole las cartas, leyéndole los caracoles, el café, la sopa, la harina y no sé cuántas cosas más leen. Lo único que también les puedo decir es que esas personas nunca han leído la palabra de Dios, la cual encierra un hermoso y maravilloso poder que es el de nuestro Padre Celestial para obrar en nuestras vidas. La ciudad de Damasco, de igual manera, junto con Moab, Damasco era la capital de Babilonia, una ciudad, ¿sí?, que confiaba en sus riquezas, en su posición económica, política, comercial, en su fortaleza y ser la capital del imperio más grande en ese momento. Fueron muchos imperios con el paso del tiempo. Babilonia fue de los imperios más fuertes. Después fue sustituido por los medos, por los persas, por los griegos y por los romanos, ¿verdad? Pero en su momento era el imperio más fuerte. Por eso ataca Damasco. Y Dios, ¿sí?, cuando nos preguntemos por qué Dios ataca estas ciudades y por qué las destruye de esta manera, porque ataca el pecado, ¿sí?, ataca la maldad del hombre. Esa maldad que somete a otros muchos a la misma. Esas falsas creencias que todavía tienen atados y sujetados de rodillas a muchas personas, como las que existen hoy en día. Hay quienes siguen guiando su vida por un horóscopo, hay quienes siguen guiando su vida
por unas cartas, por unas conchas de caracol, por unos granos de café. ¿Se imaginan esa esclavitud que hoy existe todavía? Esa esclavitud de nuestro corazón. ¿Sí? Por eso Dios atacaba a esos pueblos. Y por eso hoy en día lo que nos corresponde a nosotros es hablar muy claro, ¿sí?, de las mentiras que aún abundan en el mundo. Obvio, nosotros ya no nos vamos a ir a destruir a filo de espada. Eso tengámoslo entendido por completo. No necesitamos ni preguntárnoslo. Pero sí tenemos que decir muy claramente que todo ese tipo de idolatría que existe hoy en día, que si el santo, que si la estampita, que si el rosario, que si la medallita, que si la velita, que si el incienso, que si muchas cosas más, como ya las he mencionado, que la brujería, que la hechicería, que la vela blanca, negra, verde, amarilla, azul, fuchsia, todo eso es una mentira que tiene atados muchos corazones hoy en día, y hay que decirlo fuerte y claro para que esas personas puedan abrir los ojos, para que el adversario no sostenga esas vendas de los ojos, sino sea la poderosa mano de Dios la que la quite. Y todos esos hombres y mujeres puedan recibir su libertad. Esa libertad espiritual, emocional, esa libertad, sí, es hermosa que Dios nos regaló a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nuestro Padre destruía las ciudades a filo de espada. Y por eso instruía que se acabara con ellas. Porque había mucha maldad sembrada. Y esa misma maldad era la herramienta o el arma con la que se sometía. No tan solo el pueblo de Israel y se le hacía caer en pecado, sino se sometía también a todos los que vivían en esos espacios. Y Dios nos deja muy en claro en su hermosa y bendita palabra que Él era Dios de todos desde entonces, no a partir de Jesús. Dios siempre fue Dios de todos, tanto del pueblo de Israel, que fue el pueblo que Él eligió para, ¿sí?, presentarse, para revelarse al mundo, como del resto de la humanidad, ¿sí?, de todo lo que existía. Pero lo que se necesitaba desde aquel entonces es lo que se necesitaba: fe y disponer nuestro corazón a nuestro Padre eterno, al único y verdadero Dios. Esta fue la lectura de hoy día sábado. Ya finalizamos la semana número 28. Si Dios nos lo permite, iniciamos la número 29 el día lunes. Pero yo me despido mientras tanto y les deseo nuevamente que tengan un excelente y bendecido día. Que disfruten del amor, la gracia y la misericordia de nuestro Padre Celestial. Y que mañana no se les olvide acudir a la congregación, a ese espacio en donde nos reunimos entre hermanos para adorar, ¿sí?, y alabar a nuestro Padre Celestial, ¿sí? Y nos vemos el lunes para iniciar y continuar con esta lectura devocional para engrandecer el nombre de nuestro Padre eterno. Les envío un fuerte abrazo. Que Dios los bendiga. Nos vemos el lunes.